Y me encanta porque estamos en esta serie que se llama, o habla sobre el fruto del Espíritu. Y hay algo que me encantó de toda esta charla que estamos teniendo y un poco lo que yo hablaba con Andrés, si se perdieron el streaming, pero estuvimos hablando ahí con él y decía que la estaba rompiendo. En Argentina estaba descosiendo. Todos términos futbolísticos. Pero de verdad siento que esta serie en este tiempo local es súper importante. Porque muchos de nosotros tenemos la materia prima, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Cuál es la materia prima? Ay, no prestaron atención. ¿Tienen cuadernos? ¿Tienen celular? Por favor, anoten hoy. Tenemos la materia prima que es el Espíritu Santo. Muy bien. Yo tengo un tinte de cosa de profesor y me gusta como escucharlos y que esto no sea un monólogo, aunque va a ser algo así, pero me gustaría poder escucharlos. Y sí, vamos a ver sobre el fruto del Espíritu Santo. Con Andrés vimos, Andrés mencionaba que era como un gajo de la mandarina, el fruto de la mandarina y los gajitos de adentro son estas, que a mí me gusta llamarlo expresiones del fruto. Y estos gajos eran amor, muy bien, amor, gozo, paz. Ah, bien, se la saben todas, muy bien. Pero la primera charla la vimos de estas tres, ¿no? Bien. En mi época había escuelita dominical, que son como local play hoy. Y estos nos hacían aprenderlo de memoria. Así que ahí escuché por ahí que hubo ese tipo de clase, me parece. Pero vimos esas tres. Y están buenísimas porque esos tres gajos o expresiones tenían que ver con Dios. Y cómo el Espíritu nos da esas expresiones a cada uno de nosotros cuando estamos conectados con Él. Yo no puedo amar como Él ama si yo no puedo vivir ese amor. Yo no puedo tener ese gozo que es inexplicable, que va más allá de las situaciones si yo no tengo al Espíritu Santo obrando en mí. Yo no puedo tener esa paz que da sobreabundante y que muchas veces tampoco lo podemos entender si yo no tengo esa relación con Dios. El próximo domingo, seguramente, no se lo pierdan, vamos a estar en local en casa. Anótense, inscríbanse, va a ser increíble. Vamos a hablar sobre otras tres expresiones que tienen que ver con los demás. Cómo se ve ese fruto del Espíritu con los demás. Y eso va a ser la paciencia, la benignidad y la bondad. Pero yo quiero que seamos honestos en esta mañana. ¿Cuánto de nosotros no nos encantaría que Dios nos haga perfectos? Como que Dios, tengo el Espíritu Santo, quiero ver estas expresiones del fruto ya. O si no, llévame al cielo y vivimos todo bárbaro, no hay ningún problema, ninguno tiene problema con nadie, yo no tengo problema con vos porque estoy todo el tiempo con vos y se soluciona. ¿Quién no ha sentido alguna vez eso? Yo sí. Y cuando a veces estamos con los demás y vamos a aprender un poco de eso el próximo domingo, pero cuando vemos a otros y decir, ay Dios, ¿por qué no te lo llevas? O te lo llevo. ¿No? ¿Y cómo hago esto, Dios? Dame paciencia. ¿Y cómo hago? Pero creo que una de las cosas más difíciles de estas expresiones del Espíritu son la nuestra. Cuando nos paramos frente a un espejo y nos miramos, y me encanta porque en esta mañana el Espíritu Santo está poniendo un freno hoy en tu vida. Hoy estás acá, sentadito con un montón de cosas que después están pasando a tu alrededor. Tú hoy estás sentado acá y el Espíritu Santo te está poniendo un freno. Porque vamos a ver tres expresiones o gajos que tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Y me encanta porque todo esto que nos pasa, ¿no? Cuando llego a mi casa, nadie me ve, cuando estoy en mi cuarto, cuando me voy solo a andar en bicicleta, sé que hay algunos que lo hacen.
Cuando están ahí en cicla y están con su cabeza y solo ustedes, cuando empiezan a aparecer esos egos o esos impulsos, es súper difícil de cómo procesarlo, qué hago con todo esto. Y me encanta porque quiero contarles que hay una verdad que es incómoda, pero es cierta. Ser espiritual para el público, para lo demás, es fácil de fingir. No sé cuánto puede durar, pero es fácil de fingir. Ahora, cada uno de ustedes se conocen y no pueden escaparse a ningún lado. Y ahí creo que es donde aparece lo complicado. Y creo que estas tres expresiones del fruto del Espíritu están para enseñarnos a gobernarnos, enseñar a gobernar nuestra mente, nuestro espíritu, con el Espíritu Santo. En Gálatas 5 están estos frutos que muy bien los mencionaron todos, pero vamos a compartirlo en Gálatas 5. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí me gusta, y voy a leer una traducción propia que hice leyendo el texto original en griego, porque siento que estas últimas tres expresiones que vemos en nuestras Biblias tienen un hilo conductor. Hilo conductor, ahí está. Y esta es mi humilde traducción del griego, y dice, el fruto que el Espíritu cultivó en nosotros genera fidelidad inquebrantable, un dominio absoluto de nuestros propios impulsos y una fuerza serena ante los conflictos. Y hoy, si se dieron cuenta, vamos a hablar sobre estos tres gajos, estas tres expresiones, que es fidelidad, dominio propio y humildad. Cuando estaba queriendo preparar la charla y yo quería, Dios, háblame de esto porque algo para mí también tenés, yo digo, Dios, no quiero que quede todo en un diccionario teológico, ¿no? Que la fidelidad, la humildad, el dominio propio, que está bueno. Pero yo con Dios tengo una relación como, hey, flaco, bájamelo a tierra. Porque está todo bien, puedo leer muchísimo sobre estas tres cosas, pero quiero meterme en el barro. ¿Y cómo es en el día a día estas tres cosas estas tres expresiones del Espíritu? Entonces, indagando, y no quiero decir que estaba mirando la serie de David Justo, pero vamos a hablar sobre una historia que pasa en una cueva. En una cueva. Por eso titulé la charla, Bienvenido a tu cueva, el fruto del Espíritu se cultiva, o el fruto que el Espíritu cultiva en lo secreto. Así que seguro va a pasar en pantalla, pero a mí me gusta que saquen la Biblia si traen de papel, muy probablemente no la traigan, sino celular. Y ahí, porque no sé si la aplicación de Bible tiene como para ir como pintándolo, entonces no sé, me parece más chévere, si quiere. Si no, va a estar en pantalla. Muy bien, me gusta ahí con cuadernito. Muy bien, sí señor, muy bien, la Biblia en papel, me gusta. Vamos a leer 1 Samuel 24, 1 al 13. Vamos a meternos en la historia en un desierto de Judea, en una oscura cueva muy fría que se llama Engadí. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Bien. Leemos. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las Cabras, en busca de David y sus hombres. Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar,
entró allí para hacer sus necesidades. Estaba apurado Saúl. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Pero David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. Esta parte es increíble. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste abandonó la cueva para proseguir su camino, David salió de allí y gritó: Majestad, Señor mío. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose el rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por poder tener la oportunidad de leerla libremente, de poder disfrutar, Señor, de leer tu palabra y lo que vos tenés para nosotros hoy. Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando a cada uno de los que hoy estamos acá presentes. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente. Señor, desafíanos si es necesario, porque queremos con todo corazón poder vivir bajo el dominio del Espíritu Santo y poder mostrar al mundo estas expresiones de el fruto tuyo, Espíritu Santo. Te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de acá suelen imaginarse cosas? Los que leen, no sé, Harry Potter, los que leen Dan Brown, aquellos que tenemos imaginación. A mí me encanta meterme ahí adentro y tratar de sentir las cosas para ver, no sé, como embeberme de la historia. Imagínense a David en la cueva, todo húmedo. No sé si entraron a alguna cueva alguna vez. Acá sé que hay muchas. Yo todavía no fui a la de Zipaquirá, pero hay muchas. Creo que no era el lugar donde David soñaba estar. David, ungido ya, estaba en una cueva, recontra roñoso, diríamos en Argentina, sucio, lleno de tierra seguramente. No estaba en un palacio. Estaba viviendo una pesadilla, y no un día, sino muchos. Entonces, imagínense a David en esa situación dentro de la cueva y aparece la persona que tanto quiere y que tanto mal le está haciendo, que es Saúl. En medio de esa persecución y querer matar a David, se mete en esa cueva gigantesca. Está David con sus hombres esperando. El rey Saúl haciendo su necesidad, o sea, no había momento más propicio para hacerlo. Me imagino Saúl queriendo correr rápido, ¿no? Saúl estaba desarmado. Saúl estaba totalmente entregado a la vida. Y aparecen unos soldados que le dicen a David: «Hey, acá lo tenés».
Che, es Dios. ¡Ey! Es Dios. Te lo está dando. Y está David ahí con su espada en la mano, el enemigo de espaldas. Y yo me lo imagino a David con esas expresiones, con esa sangre de... Lo puedo hacer ahora. Este tipo me está siguiendo hace un año, o sea, me está haciendo la vida imposible. Yo soy el ungido. Yo estoy acá y estoy a nada. Lo puedo. O sea, me imagino a David como, uy, lo puedo hacer. Y con todos los soldados hablándole detrás. Pero ¿saben qué? Hay algo de esta historia que me explotó la cabeza. Y es que la victoria más grande de David no fue bajar al gigante Goliat y levantar su cabeza. No fue ese momento donde todo el público lo aplaudía, coreaban su nombre. Su victoria más grande fue lo que decidió hacer con su espada a solas en una cueva, a oscuras, con sus soldados ahí presentes. Por eso, quiero que veamos estos 3 puntos que traje para ustedes, que son estas 3 expresiones. Y la primera es fidelidad. Y cuando yo estaba pensando en el Espíritu, en estas expresiones del Espíritu Santo, y en la historia de David, quise pensar en la fidelidad en el secreto. En el secreto. Y ustedes estarán preguntándose ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ya vamos. El versículo 4 me encanta porque David se levanta en una cueva donde está solo Saúl sin hacer ruido, y en vez de decapitar a Saúl, solo le cortó el borde del manto. Pero el siguiente pasaje es el más interesante. Porque, ¿se acuerdan que yo estaba leyéndolo y dije, uy, esto es brutal? No sé si lo anotaban, pero ahí en el versículo 5 dice, inmediatamente le remordió la conciencia. Y David no había ni siquiera tocado a Saúl. Le había cortado un bordecito. Para nosotros es algo normal. Che, te corté un poquito de tu manto. No pasa nada. Pero David respetaba tanto a Dios, respetaba tanto lo que Dios había hecho en Saúl, aunque Saúl lo estaba siguiendo, respetaba tanto ese ungido del Señor que le remordió la conciencia. Y él dice, que el Señor me libre de hacerle eso al rey. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Y acá aparece la fidelidad. Cuando hablamos en algunas Biblias, por ejemplo en la Reina Valera o en algunas más antiguas, aparece la palabra fe. En griego, la palabra es pistis. Pero cuando Pablo utiliza esta palabra en Gálatas, no está hablando de esa fe que mueve montañas, no está hablando de esa fe que solemos hablar, ¿no? Cuando, tenemos que tener fe en Dios y esa confianza en Él. Él habla sobre la integridad, sobre la lealtad, sobre la confiabilidad. Habla de ser personas de una pieza. Habla de ser personas de una pieza. Me encanta porque David eligió ser fiel. Eligió ser fiel a lo que Dios había dicho, a los principios de Dios. Y creo, y me he puesto en prueba, de que tal vez muchos de nosotros habríamos actuado diferente a David. Y creo que la fidelidad con nosotros mismos comienza ahí. Cuando preferís que te remuerda la conciencia por hacer lo correcto. Antes que fallarle a Dios,
que nos ve en lo secreto. Me imagino a David, ese remordimiento, nadie le iba a decir nada, estaba en una cueva y en la cueva estaban los soldados que lo seguían a él. Nadie se iba a enterar de lo que iba a pasar, nadie se iba a enterar de lo que pasó, si fue David, fue un soldado, ¿qué sabemos? David en lo secreto prefirió hacer lo correcto. Y me encanta porque nuestro verdadero carácter no aparece cuando estamos en lo público. Cuando estamos tal vez acá en local como voluntarios sirviendo, estamos de acá para allá, o en tu trabajo, o en tu familia. Sino en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en nuestra privacidad. Cuando tenés el poder de fallar sin que nadie se entere, pero elegís permanecerle fiel a Él. Me encanta esta expresión del fruto del Espíritu Santo, porque nos lleva a ahondar profundo en nosotros, en qué hacemos día a día cuando estamos solos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos. La segunda expresión que yo puedo ver en David, presente en la vida de David como ejemplo, en una persona que era tan imperfecta como podemos serlo nosotros, es el dominio propio. Muchas veces hablamos del dominio propio, pero a mí me gusta, en este contexto de David, que es el dominio propio ante la presión. Porque una cosa de vuelta es, yo sé, Daniel, que yo no puedo comer tal cosa o tomar tal cosa porque me está haciendo mal, porque estoy tomando una pasta y aunque yo quiera, porque me gusta y puedo y quiero hacerlo, no lo hago. Ah, bueno, dominio propio, ¿no? Daniel, tenés un dominio propio increíble. Sí, ahí estamos todo bien. Pero yo quiero ponerme en los zapatos de David. David con los soldados atrás diciéndole, flaco, Dios te lo está dando. ¡Hey, David! Te lo está dando Dios. ¿Qué estás haciendo? El dominio propio ante la presión. Y me encanta porque el dominio propio en David reflejó algo más que solamente él no hacerle. En el versículo 7 dice, de este modo David contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl. No solamente tuvo dominio propio en él, sino en cómo sobrellevar la situación ante tanta presión que había otros que querían matar a Saúl. Porque como decía, estaban en una cueva. Yo quiero que trates de empatizar con David. El tipo no solo tuvo que dominarse a sí mismo, no solo tuvo que morderse la lengua, no solo tuvo que contener la espada en su mano, tenía todos los motivos para matarlo, sino que se tuvo que plantar delante de sus soldados, de esos guerreros que estaban recontra frustrados, cansados de salir corriendo, con una adrenalina, me imagino, a 1000 y frenados. Yo no sé ustedes, pero si eso no es dominio propio, yo no sé qué es. Y es exactamente lo que puede lograr el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, si dejamos y permitimos que Él esté. Poner un freno de mano ahí en el carro, ¿no? Ese freno de mano en nuestra carne, en nuestros deseos, para poder calmar, congelar esas emociones que tal vez son impulsivas, que tal vez pueden traer daño, esas reacciones violentas que podemos llegar a tener ante las presiones.
Siento que si yo me puedo tal vez definir el olor de esa cueva, yo creo que podría oler venganza. Pero el dominio propio de David le susurró silencio. Silencio. Ey, pausa. Yo creo que, no sé ustedes, en sus trabajos, yo puedo contar mi experiencia familiar. En casa, como saben, y si tal vez me conocen y hemos estado en reuniones, yo hablo muy fuerte. Y Cata me dice, deja de gritar, y yo no estoy gritando, estoy hablando. Eso lo traigo desde casa. Porque claro, uno te decía algo fuerte y vos tenías que decirle algo más fuerte. Y ese que venía más fuerte, yo tenía que decirlo más fuerte. Era una cosa de a ver quién tiene la garganta más potente. Y yo creo que, claro, cuando estamos en ese contexto, cualquiera grita, cualquiera insulta, cualquiera puede explotar en esos momentos donde estamos discutiendo y nos dejamos llevar. Pero el fruto del Espíritu Santo nos da la capacidad de mantener esa cordura en esos momentos donde todos los demás están perdiendo la cabeza. Claro, esto suena hermoso. Ahora, ustedes saben cómo son sus contextos laborales. Ustedes saben cómo son los contextos familiares. Y tal vez ustedes estén pensando ahora, Daniel, qué chévere la historia, buenísimo. Pero es imposible. Me encanta porque en Proverbios 16:32 dice, el mejor que domina su propio espíritu, es mejor el que domina su propio espíritu que el que conquista una ciudad entera. Y me encanta porque David, antes de gobernar una nación, de gobernar a Israel, tuvo que gobernarse a sí mismo. Y ahora te pregunto, ¿estás esperando alguna posesión especial en tu trabajo? Gobernate a vos mismo primero. Estás pidiendo un cambio en tu familia porque tu papá, tu mamá, tu hermano, etc. Te tiene ahí apresionado, se impone. Tal vez sea tiempo del dominio propio. De que esa furia que aparece en algún momento, de ese descontrol emocional, pueda aquietarse, calmarse. Y me encanta porque esto no es autoayuda. Esto dependemos del Espíritu Santo, no hay otra. No hay otra. Y gracias a Dios por tener ese amor y paciencia. Porque fallamos muchas veces y igual lo seguimos intentando. Y por último, humildad, que también en algunas Biblias aparece mansedumbre. Que hay un dicho en Argentina, pero no lo puedo decir. Pero es como, sé que acá también hay uno como que manso, pero no tonto. Menso. En Argentina usamos otra palabra para el ver menso, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Y me encanta porque de fondo está esa humildad. Humildad en el conflicto. Y me encanta porque en el versículo 8 al 13 sale Saúl de la cueva sin enterarse absolutamente de nada. Él hizo sus necesidades tranquilo, nadie me presionó, yo no sentí nada, me fui. Y David sale atrás. Muchas veces leemos estas historias sin pausar un ratito. Pero imagínense, David saliendo, Saúl saliendo, David dentro de la cueva, lo ve salir. Y lo primero que hace David cuando sale de la cueva no le dice, mira, te tuve para matar, flaco, pero no lo hice. No, lo primero que hizo es se postra rostro en tierra y se inclina.
Después pasa todo lo que decía David, ¿no? Me encanta porque él podía haber salido, y ahí un poco lo menciona en el pasaje, ¿no? Mire, acá tengo la tela, lo podía haber hecho. Pero me encanta la actitud de David de postrarse rostro en tierra y inclinarse ante alguien que lo estaba persiguiendo. Seamos sinceros y realistas hoy. No es tan lógico eso hoy en día, ¿no? Para nada. Para nada. Y me encanta porque esa humildad es pura. Es pura. Y cuando hablo de esta humildad y de la palabra tal vez que aparece en algunas Biblias que es mansedumbre, me encanta esa palabra mansedumbre, manso, y cómo se une con humildad, porque nos deja ver de parte como más práctica qué quiere decir eso. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra manso? En la antigüedad se le decía manso, que viene del contexto muy de guerra. ¿Por qué? Porque habían caballos súper potentes que eran armas de guerra. Caballos súper potentes, caballos que tenían una fuerza increíble, pero le llamaban mansos a aquellos caballos de guerra que habían sido domados. Ahora, ¿ustedes se creen porque están siendo domados pierden esa fuerza? ¿Pierden esa velocidad? Esa ferocidad tal vez en las batallas que vemos en las películas, ¿no? No. El caballo no pierde esas cualidades. Él sigue siendo una bestia bastante dura. Pero ante toda esa potencia y toda esa capacidad, la subordina al jinete. Muchas veces tenemos la capacidad para hacer un daño increíble con nuestras palabras, con nuestros actos. Muchas veces, algunos tienen más capacidad con una cosa que con otra, pero tenemos muchas capacidades para poder hacer daño. Tenemos mucha potencia. Ahora, la Biblia nos habla de la mansedumbre, de la humildad. Cómo yo eso lo puedo subordinar al Espíritu Santo. La mansedumbre no es falta de poder, es poder bajo control. Me encanta porque David, en ese momento donde le muestra ese pedazo de tela, le demostraba quién mandaba, con un acto de humildad, con esa expresión que vivía dentro de David, que en vez de borrarlo del mapa, que en vez de humillarlo ante todo Israel, decidió guardar su espada, decidió no hacerle daño. Y siento que la humildad tiene ese superpoder. Y gracias Espíritu Santo porque te tenemos dentro nuestro y podemos o soñamos con vivir esa expresión del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Contra quién tal vez tenés que refrenar esta semana tu bronca, tu ira, tu descontento? Me encanta porque David dice que Dios te juzgue. Él no se fue y dijo, no, está todo bien con Saúl. Hey, Saúl, pana, todo bien. No, que Dios te juzgue. Yo no te voy a matar, yo no te voy a herir, yo no voy a buscar destruirte. Que Dios te juzgue.
En pocas palabras, che, Dios, encárgate de este tipo o esta tipa, porque yo tengo ganas de acabar. ¿Saben qué? En el versículo 13, David recita un refrán. De los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. David tomó una decisión en una cueva oscura, húmeda, donde solamente estaba él y su gente de confianza. Me imagino que si David mataba a Saúl, se acababa todo el dolor. Habría acabado todo, pero iba a quedar un dejo, un olor a usurpador, a traidor. Pero, como pudo gobernar su interior con fidelidad, con dominio propio y humildad, demostró que lo oscuro, en la cueva, en donde nadie lo veía, en donde él tuvo que controlar un montón de emociones, que ya tenía el corazón de un rey. Y yo hoy quiero que hagamos algo. Imagínense en esta cueva enorme. Y creo que hoy el Espíritu Santo metiéndote en la cueva. En esta cueva enorme, Dios te está metiendo hoy. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos. Bienvenido a tu cueva, a ese territorio privado donde nadie te ve, pero suceden las batallas más duras. Bienvenido a tu cueva, en esta oscuridad, donde el Espíritu Santo te va a hacer 3 preguntas. Estás solo vos, nadie te ve. Nadie te ve. Solo vos y el Espíritu Santo. Y Él te está preguntando, ¿cómo está tu fidelidad? En lo secreto de tu vida. El Espíritu en este momento no quiere saber tus grandes tentaciones de película. Él quiere saber de tus cuevas cotidianas. De cuando sabes que puedes hacer las cosas distintas. Aunque nadie te vea. Que puedes hacer las cosas distintas si en un grupo de WhatsApp están atacando a una persona a su espalda. Si estás haciendo home office y pones el mouse para que no se apague la pantalla. El Espíritu Santo te está preguntando cómo está tu fidelidad. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Tus convicciones de los domingos coinciden con los secretos de los martes, de los miércoles, de los jueves. El Espíritu Santo, con todo el amor del mundo, en esta mañana quiere arrancar la careta de la hipocresía. Porque Él quiere hacerte una persona de una sola pieza, una persona íntegra. El Espíritu Santo te está preguntando hoy, en esta mañana, hey, querida hija, querido hijo, ¿cómo está tu dominio propio? ¿Cuál es ese impulso, esa adicción, esa mecha corta del enojo, de la ira, ese orgullo ciego que te está gobernando? El Espíritu Santo te pregunta cómo está tu dominio propio.
El Espíritu Santo en esta mañana quiere tener las riendas de tus reacciones. Quiero decirte algo y si tal vez necesitas escucharlo. Él quiere sacarte de la esclavitud, de tus circunstancias, de las situaciones. Él quiere tener la rienda de todo lo que pasa en tu interior. Cualquiera que sepa sacarte de eje, se convierte automáticamente en tu dueño. ¿Y saben qué? Dios te quiere libre. Dios quiere devolverte hoy el freno de mano en tu corazón y a tu alma. Y por último, el Espíritu Santo está preguntando hoy en esta cueva húmeda: ¿a quién tenés encerrado en la cueva de tu mente y que desea destruir con tus palabras, con tu indiferencia? El Espíritu Santo pregunta: ¿cómo está tu humildad? El Espíritu Santo, no tengo dudas que sabe quién te lastimó tanto. El Espíritu Santo sabe cuál es tu orgullo. Ese orgullo que exige la venganza de lo que te hicieron. Compañeros de trabajo, amigos, familia, en la iglesia, en local. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te está diciendo: querida, querido, soltá la espada. La verdadera humildad es rendir el ego, renunciar al derecho de pagar con la misma moneda y dejar que Él, Dios, sea tu defensor. Y para terminar, si hoy estás acá, de donde nos veas, online, de cualquier lado en donde estés hoy sentado mirando esta transmisión, acá, con tus ojos cerrados, y reconoces con un verdadero dolor que tu mundo interior es un caos, que te cuesta ser fiel en lo privado, que tus impulsos te manejan o que el orgullo te dicta las decisiones, no tenés que hacer nada público acá, nadie te está mirando, pero allá, en tu lugar, en tu casa, en el carro donde estés viendo esta transmisión, me gustaría que podamos orar juntos y decirle estas palabras a nuestro Dios. Espíritu Santo, hoy te abro las puertas de mi mundo privado. Me conoces mejor que nadie. Toma la rienda de mi carácter y de mis emociones. Señor, clavo, como vos entregaste tu vida en esa cruz, clavo mi ego, mis deseos de venganza, mis impulsos de la carne, Dios. Sí, Señor, las clavo en la cruz. Te entrego el control absoluto de lo que soy cuando nadie me ve. Papá, Espíritu Santo, querido amigo, te necesitamos. Espíritu Santo, cultiva en cada uno de nosotros esa fidelidad inquebrantable, un dominio propio absoluto y una profunda humildad ante vos, papá, y ante los demás. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.